Al aire. Al aire. Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de los encuentros de Cotelco. Desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia les damos la más cordial bienvenida, deseándole todos nuestros votos de salud y bienestar para todos ustedes y sus seres queridos. En esta oportunidad nuevamente contamos con la grata compañía del grupo de Escola. Nos acompañan el doctor Nicolás Yemail y el doctor Julián Zazipa, abogados especialistas en los temas de derecho laboral y que pertenecen a la firma Escola Abogados, quien nos ha estado acompañando en todos estos miércoles de nuestros encuentros laborales. En el día de hoy ya tenemos la cuarta parte de este encuentro laboral que se centrará en los aportes a seguridad social con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria y toda esa normatividad que se ha emitido con ocasión a esta crisis. Bienvenidos nuevamente, doctor Nicolás, doctor Julián. Este espacio virtual es de ustedes. Bueno, muchas gracias, Claudia. Buenos días y buenos días a todos los miembros de Cotelco que hacen parte de este webinar que, como Claudia lo dice, pues inició y lo hemos venido desarrollando con una manera lógica de abordar diferentes temas y coyunturas que se han venido presentando o que pueden generar dudas en la crisis que estamos sufriendo derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Recordemos rápidamente el abordaje que hemos hecho de las diferentes sesiones. Entonces, en primer lugar, tratamos las alternativas que sugeríamos para implementar derivadas de la crisis, las cuales digamos que iban desde el trabajo en casa hasta la suspensión de los contratos de trabajo. Algunas respetaban los ingresos de los trabajadores, algunos los disminuían o algunas terminaban, digamos, por afectarlos totalmente. Después de eso, en una segunda sesión, trabajamos todo el marco regulatorio que hasta el momento había sido expedido por parte del gobierno nacional y también algunos gobiernos municipales o departamentales, distinguiendo los diferentes tipos de norma, su alcance y qué tan vinculantes podían ser. Ahí fue muy importante distinguir las circulares de las resoluciones y de los decretos, porque cada uno tiene un efecto vinculante diferente y un destinatario diferente. Y el día de hoy tenemos una sesión dirigida a aclarar posibles dudas y a esclarecer el panorama de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales que deben ser realizados en cada una de las alternativas o soluciones que se implementen por parte de las empresas en esta crisis. Entonces, ya para entrar en materia, pues lo primero que debemos aclarar para que esto sea claro para todos ustedes es cómo se hacen los aportes al sistema de seguridad social y también para fiscales. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que por regla general los aportes al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, como en riesgos laborales, que es seguridad social, van a tener una misma base de cotización. Es decir, el IBC que reportemos a salud, que reportemos a pensiones y que reportemos a riesgos laborales, por regla general, debe ser el mismo. Claro eso, tenemos que precisar cuál es el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. Y ojo que me estoy refiriendo solo al sistema de seguridad social. Ahora más adelante vamos a ver
cuál es el ingreso base de cotización de los parafiscales. Respecto del sistema de seguridad social, tenemos una regla general, y es que los aportes o el ingreso base de cotización va a estar constituido por el salario de las personas. ¿Qué debemos entender por salario? Bueno, debemos irnos al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde esta norma nos establece que salario es todo pago que se dé como contraprestación directa del servicio contratado al trabajador. Pero también tenemos una regla que puede llegar a aplicar por excepción para engrosar el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. Vuelvo e insisto, solo estamos hablando del sistema de seguridad social. La norma a la que me refiero es el artículo 30 el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. ¿Qué establece esa norma? Que si los pagos no salariales de una persona en un determinado periodo superan el 40% del total de la remuneración, ese pago no se vuelve salario, pero sí se vuelve ingreso base de cotización al sistema de seguridad social. No todo el pago, el exceso del 40%. Entonces, esa es la regla general de aportes al sistema de seguridad social. Y por supuesto, para aquellos salarios que hayan sido pactados como integrales, la base de cotización va a estar constituida por el 70% del salario. Ahora, respecto del salario integral, también puede llegar a ser aplicada la Ley 1393. Y ahí la gran pregunta que uno puede tener es si la Ley 1393 a las que les hice referencia, es decir, sobre los pagos no salariales, aplicaría sobre el 70%, es decir, sobre el factor salarial del salario integral, o si aplicaría sobre el 100% del salario integral. Frente a eso, digamos que es claro hoy en día, y así lo ha ratificado la UGPP, que la Ley 1393 para efectos del salario integral se determina con base en el 100% del salario integral y obviamente sumando los pagos no salariales para establecer el total de la remuneración. Ahora, claro, el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social, pues tenemos que ver cómo se cotiza a cada uno de los diferentes subsistemas, es decir, pensiones, salud y riesgos laborales. Respecto del sistema de pensiones, la cotización va a ser por un porcentaje del 16% sobre el ingreso base de cotización. De ese 16%, el 12% va a corresponder al empleador y el 4% al trabajador. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que para salarios superiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes deberá cotizarse un 1% adicional. Y ese 1% adicional le corresponderá realizarlo al trabajador. Ese 1% adicional va dirigido al Fondo de Solidaridad Pensional. Y adicionalmente, para salarios superiores a 16 salarios mínimos y hasta 25 salarios mínimos, que es el tope de cotización al sistema de seguridad social, hay un incremento progresivo hasta llegar a un 1% adicional y esas cotizaciones van a la subcuenta de subsistencia. Es decir, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones para aquellas personas que devenguen hasta 4 salarios mínimos, el total de la cotización va a ser del 16%. Para
trabajadores que devenguen entre 4 y 16 salarios mínimos, el total de la cotización va a ser un 17%. Y para salarios superiores a 16 salarios mínimos y hasta 25 va a haber un incremento progresivo en la cotización hasta llegar a un 1% adicional que va dirigido a la subcuenta de subsistencia. Bien, ¿qué sucede con el ingreso base de cotización o los aportes más bien al subsistema de salud? Acá los aportes van a ser realizados por un total del 12.5%, de los cuales el 8.5% va a estar a cargo del empleador y el 4% va a estar a cargo del trabajador. Ahora, hay una disposición muy importante que rige para el sistema de salud y es una exención que se hizo del aporte que corresponde realizar al empleador, y es que se estableció que para los trabajadores que devenguen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no habrá lugar a realizar el aporte correspondiente al empleador. Ahora, es muy importante tener en cuenta, y de hecho en el marco del sector hotelero esa discusión está abierta, y es que esta exención aplica solamente a aquellas personas jurídicas o asimiladas declarantes del impuesto de renta. Entonces, para saber, o digamos, para determinar si se cumple con esta exención, pues habrá que tener en cuenta este supuesto de ser declarante del impuesto de renta. Y por último, están las cotizaciones al sistema de riesgos laborales. Dependerá de la clase de riesgo el porcentaje de cotización que se debe realizar, pero dejemos claro que este porcentaje corresponde pagarlo únicamente al empleador. Es decir, en el subsistema de riesgos laborales no existe una cotización bipartita, como sí sucede en los subsistemas de salud y de pensiones. Ahora, ¿qué sucede con los parafiscales? Y miren que en esta primera parte de la exposición yo les hice referencia, ojo que solo estoy hablando del sistema de seguridad social. Ahora vamos a ver los aportes parafiscales. Entonces, lo primero que debemos determinar es cuál es el ingreso base de cotización para los aportes parafiscales. Entendamos parafiscales como Caja de Compensación, SENA e ICBF. Entonces, acá en los parafiscales, el ingreso base de cotización va a ser 1, el salario que devengue el trabajador, y 2, los descansos remunerados. Vamos a entender por descansos remunerados las vacaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de vacaciones? Porque hay diferentes tipos de vacaciones. Hay vacaciones disfrutadas y hay vacaciones compensadas en dinero. Pero adicionalmente, las vacaciones compensadas pueden ser de dos tipos. Vacaciones compensadas en vigencia del contrato de trabajo y vacaciones compensadas a la finalización del contrato de trabajo. Entonces, la respuesta para esto hoy en día es muy clara, porque esa discusión ya se dio en los escenarios judiciales y en particular frente a la justicia contencioso administrativo, y se estableció que las vacaciones son base de cotización a aportes parafiscales, tanto las disfrutadas como las compensadas en dinero. Y las compensadas en dinero lo serán las que se compensen en vigencia del contrato de trabajo y también
las que se compensen a la finalización del contrato de trabajo. Como les digo, hoy en día no existe discusión alguna frente a que las vacaciones compensadas son ingreso base de cotización para los aportes parafiscales. Pero adicionalmente, pues tenemos que tener en cuenta que también existe una exención respecto de los aportes que deben ser realizados al SENA y al ICBF, estableciéndose que no habrá lugar a realizar dichos aportes, que en su totalidad equivalen al 5%, respecto de trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por supuesto teniendo en cuenta que el supuesto de entrada a esta exención es ser una persona jurídica o similar declarante del impuesto de renta. Bien, ¿qué hicimos en estos primeros minutos? Entonces fue una introducción de cuáles son las reglas generales que deben ser tenidas en cuenta para los aportes al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales. Nos parecía muy importante tener estos supuestos claros, porque ahora vamos a entrar a ahondar cómo deben ser los aportes en estos campos respecto de cada una de las alternativas que se están implementando hoy en día. Pero era necesario, pues digamos, que se tuvieran esos supuestos base muy claros. Entonces, van a ver a lo largo de estos minutos que siguen a continuación que hay alternativas que se están implementando hoy en día que no tienen ningún tipo de incidencia en los aportes al sistema de seguridad social o parafiscales. Por el contrario, va a haber otras que sí afectan el ingreso base de cotización porque lo disminuyen, o va a haber otras que tienen una regulación especial, es decir, existe una norma especial que establece cómo deben ser regulados esos aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales. Entonces, a continuación, vamos a mirar cómo realizar los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en cada una de las alternativas que se están aplicando hoy en día. Entonces, la primera de ellas es el trabajo en casa. Recordemos que el trabajo en casa fue una alternativa que se estableció por parte del gobierno derivado de la crisis originada por parte del COVID-19. ¿Por qué les digo que es una alternativa que surgió de ahí? Porque permitió que los trabajadores durante la duración de la crisis y aquellos que lo pudieran hacer prestaran sus servicios desde la casa, aprovechando los medios tecnológicos para poderlo realizar. Y digamos que es una medida diferente al teletrabajo porque, como ustedes bien lo saben, el teletrabajo tiene todo un marco regulatorio y todos unos formalismos para ser implementados, entre ellos la voluntad de las partes. El trabajo en casa es una medida adoptada por parte del gobierno nacional muchísimo más flexible en este tipo de requisitos y formalismos, y además parte de un supuesto, y es que puede ser implementada por parte de la empresa de manera unilateral. Es decir, para aquellos trabajadores que ya se encontraban prestando servicios, podía implementarse el trabajo en casa sin necesidad de que hubiera un acuerdo entre las partes. Bien, claro eso, pues tenemos que determinar si el trabajo en casa afecta las cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales. Y la respuesta, digamos que de entrada y general es no, no lo afecta. ¿Por qué? Porque si es un trabajador que está realizando su trabajo en casa, recibiendo el mismo pago por parte de su empleador, pues el ingreso base de cotización que debe ser reportado a la Seguridad Social y parafiscales debe ser el mismo y deben realizarse los aportes
a la totalidad de subsistemas, es decir, a pensiones, a salud y riesgos laborales, y también deberán ser realizados los aportes al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Por supuesto, ustedes deberán tener en cuenta si aplica la exención para salud, SENA e ICBF por ser un trabajador que devengue menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero entonces digamos que la conclusión respecto del trabajo en casa es que siempre que no haya habido una variación en el salario o del IBC a reportar, pues no tendrá mayor incidencia en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que deban ser realizados. 2. Siguiente alternativa. Modificación o ajustes de jornadas de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se implementa este tipo de medidas? Y digamos que la respuesta es que su finalidad es variar horarios o jornadas de trabajo para disminuir el volumen de trabajadores en los centros de trabajo y también para ayudar a descongestionar los medios de transporte público. Esta medida también puede ser implementada por mutuo acuerdo o decisión unilateral del empleador. Ahora, los ajustes de jornada u horario tienen incidencia en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, y la respuesta general es no. Digamos que no necesariamente porque haya un ajuste de jornada o de horario debe haber una incidencia en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Y esto se debe a que si el ajuste de horario o de jornada no trajo consigo la consecuencia de haber afectado, variado, disminuido el salario del trabajador, pues se mantendrá el mismo ingreso base de cotización. Ahora bien, si por el contrario, ese ajuste de horario o de jornada sí trajo como consecuencia una variación en el salario del trabajador, pues por supuesto eso sí va a tener una incidencia en los aportes al sistema de seguridad social, o mejor, en el ingreso base de cotización que debe ser tomado para que sean para realizar los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Entonces, miren que en estas primeras alternativas, que por regla general mantienen los ingresos del trabajador y lo que hacen es modificar la forma o el tiempo en el que son prestados los servicios, no traen necesariamente una modificación del ingreso base de cotización ni de seguridad social ni de parafiscales, por lo que no tendrían por qué tener incidencia para estos efectos, salvo que esas medidas fueran acompañadas con alguna variación, modificación o disminución de los ingresos del trabajador. Ahora, a continuación, vamos a mirar las alternativas que se están implementando hoy en día para sobrellevar la crisis del COVID-19 y que sí tienen digamos, un impacto en el trabajador, y es que disminuyen sus ingresos y por lo tanto, claro que tienen un impacto directo en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Primero, el disfrute de las vacaciones. Bueno, recordemos que a raíz de la crisis derivada por el COVID-19, se estableció que una de las medidas sugeridas por parte del gobierno nacional para, digamos que no afectar los ingresos de los trabajadores y aquellos que no están en la modalidad de trabajo en casa, fue que pudieran disfrutar vacaciones. Vacaciones de dos tipos. Uno, y la primera medida era que se dieran a disfrutar aquellos días que los trabajadores ya tenían causados.
Pero adicionalmente, el gobierno también sugirió que otra de las medidas es que si los trabajadores no tenían días de vacaciones causados, se dieran vacaciones anticipadas, de tal manera que aquellos trabajadores que no pudieran realizar su trabajo en casa pudieran estar disfrutando del periodo de vacaciones, es decir, en sus casas, cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio, pero con ingresos en sus bolsillos que les pudiera, que les permitiera subsistir y digamos que contar con el sustento para poder cumplir con sus necesidades. Se generó mucha duda frente a estas alternativas si podía ser una medida unilateral por parte de los empleadores o si requería un previo acuerdo y cuánto tiempo de anticipación debían ser informadas en caso de que fuera una decisión unilateral por parte del empleador, porque la norma original del Código Sustantivo del Trabajo establecía que debía darse un preaviso con no menos de 15 días de anticipación a la fecha del disfrute de vacaciones. Y esa norma planteaba un problema, y es que ese preaviso no permitía que esta medida se tomara con la inmediatez que se requería en esta crisis. Pues bien, el decreto 488 de 2020 establece que las vacaciones pendientes o anticipadas que puedan ser disfrutadas por parte de los trabajadores en el marco de esta crisis pueden ser disfrutadas por decisión unilateral del empleador y mediando simplemente un preaviso de un día. Es decir, este decreto 88 lo que hizo fue entender la necesidad que había para poder aplicar esta medida tenía que poderse realizar de una manera flexible, es decir, sin tanto formalismo, pero además inmediata. Bien, ahora, ¿cómo se realizan los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales en esta alternativa del disfrute de vacaciones? O mejor, el disfrute de vacaciones afecta el ingreso base de cotización que debe ser tenido en cuenta para efectos del sistema de seguridad social y para fiscales. Y la respuesta es sí, porque hay una norma especial que regula cómo deben ser realizados los aportes al sistema de seguridad social cuando el trabajador disfruta de vacaciones. La norma a la que me estoy refiriendo es el artículo 70 del decreto 806 de 1998. Esta norma es muy importante tenerla presente porque además de que pues regula la forma en que deben ser realizados los aportes al sistema de seguridad social en vacaciones, ha traído muchísimas discusiones por parte de la UGPP porque la ha interpretado de tal manera que permite que haya recaudos superiores a cómo había sido o venido siendo interpretado por parte de los empleadores. Entonces, ¿qué establece la norma? Digamos que la norma, si uno la ve, es sencilla y dice que cuando un trabajador disfrute de vacaciones, el IBC de ese periodo de vacaciones corresponderá al reportado con anterioridad a la fecha de disfrute de vacaciones. Entonces acá se pueden presentar, digamos que dos circunstancias. Una de ellas muy sencilla de resolver, otra que hay que tener cuidado porque precisamente es la que origina controversias con la UGPP. Entonces, si un trabajador, aunque no es lo usual, pero puede presentarse, se va a disfrutar todo un mes de vacaciones, pues podríamos concluir que todo ese mes, supongamos abril de 2020, debe ser cotizado con base en el ingreso base de cotización del mes pasado, es decir, de marzo. Ahora, como les decía, eso no es lo usual. Lo usual es que los trabajadores disfruten algunos días de vacaciones
en el mes, y otros días de vacaciones sí trabajen, presten servicio, y como consecuencia de eso, les deba ser pagado su salario. Entonces, en el caso que estemos hablando de trabajadores que prestaron sus servicios, pero también disfrutaron de vacaciones en el mismo periodo, vamos a hablar de un IBC compuesto. Entonces, los días en que el trabajador prestó sus servicios, los vamos a cotizar determinando el IBC con las reglas generales que expusimos al principio de esta sesión, es decir, tomando el salario y adicionalmente determinando si los pagos no salariales exceden el 40% del total de la remuneración, y en caso que sí, ese exceso se volverá base de aporte al sistema de seguridad social. Ahora, respecto de los días en que el trabajador disfrutó de vacaciones, solo esos días deberán ser cotizados con el ingreso base de cotización del periodo anterior. Por eso, al juntar estos dos IBC, es que decimos que se trata de un IBC compuesto. Ahora, en vacaciones, como no hay una prestación efectiva del servicio por parte del trabajador por encontrarse en descanso, pues, por supuesto, no hay lugar a realizar los aportes al sistema de riesgos laborales porque, como reitero, el trabajador no se encontrará expuesto a riesgos laborales durante el periodo de disfrute de las vacaciones. Por supuesto, para que no se cotice a riesgos laborales en estos periodos de vacaciones, la novedad deberá ser reportada en la planilla de aportes correspondiente. Ahora, ¿qué pasa con los aportes parafiscales? Con los aportes parafiscales, entonces dijimos al comienzo de esta sesión y en el marco general de aportes, dijimos los aportes a parafiscales, a SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, los vamos a realizar sobre el salario de las personas y también sobre los descansos remunerados, entendiendo como descansos remunerados las vacaciones disfrutadas y compensadas. Entonces, en el evento en que se haya optado por esta alternativa para sobrellevar la crisis y de manera general, los periodos de vacaciones o los pagos que se den por concepto de vacaciones serán base de aporte para determinar el ingreso base de cotización de los aportes parafiscales. Bien, las licencias, hablemoslo así, las licencias por mutuo acuerdo, bien sean remuneradas o no remuneradas. Entonces, esta medida, digamos que ha sido una de las más polémicas porque puede implicar afectar totalmente o parcialmente los ingresos por parte de, o que sean recibidos por parte del trabajador. Es una medida, digamos, que está dirigida para aquellos trabajadores que no pueden desempeñar sus funciones de trabajo en casa. Dos, es muy importante tener en cuenta que esta es una medida que solo podrá ser aplicada en caso que medie acuerdo entre las partes, entre trabajador y empleado. Es decir, no puede ser una medida implementada de manera unilateral por parte del empleador. Y adicionalmente, pues tiene unos efectos, y es que durante el periodo de licencia se relevan las partes de sus obligaciones primigenias o más importantes del contrato de trabajo. La del trabajador es la de prestar el servicio y la del empleador la de pagar el salario. Entonces, estas licencias supondrán o bien que no haya ninguna clase de remuneración al trabajador, caso en el cual las licencias se les suele dar la denominación de no remuneradas, o puede haber otro tipo de licencia en donde
se dé algún tipo de auxilio económico al trabajador, que puede ser el mismo valor del salario que venía devengando o que puede ser inferior al salario que venía devengando. Está la denominación que se hace a la licencia que remunera de manera con el mismo valor al salario que tenía el trabajador, suele denominarse licencia remunerada, y la que paga un valor, un auxilio económico, pero inferior al salario que tenía el trabajador, suele denominarse parcialmente remunerada. Este auxilio económico que suele darse en las licencias remuneradas suele tener naturaleza no salarial, salvo, por supuesto, que las partes decidan acordar que tendrá incidencia salarial, y por supuesto, pues eso tendrá incidencia respecto de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. Pero como les digo, por regla general, estos auxilios económicos entregados en el marco de licencias remuneradas o parcialmente remuneradas no tienen naturaleza salarial. Entonces, ¿qué pasa con los aportes al sistema de seguridad social? Detengámonos en los aportes de seguridad social cuando hay licencias remuneradas o no remuneradas. Entonces, algo que tenemos que tener muy presente: se mantienen los aportes a salud y pensiones. No se van a realizar aportes a riesgos laborales. ¿Y por qué no vamos a realizar aportes a riesgos laborales? Porque recordemos que la licencia supone que el trabajador no va a prestar servicios y como consecuencia de ello no va a estar expuesto a riesgos laborales. Bien, entonces partiendo de esto, de esta claridad, y es que se mantienen los aportes a salud y pensiones, debemos recordar que existe una norma expresa que regula los aportes que deben ser realizados en los eventos de suspensión del contrato de trabajo. Esta norma es el artículo 71 del decreto 806 de 1998. ¿Qué establece la norma? Dice: no habrá lugar a aportes por parte del trabajador, es decir, del porcentaje que le corresponde al trabajador, pero sí a los correspondientes al empleador. Y estos se efectuarán con base en el último IBC reportado con anterioridad a la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, varias cosas que debemos que tener en cuenta respecto de la norma. Uno, que esta norma hace referencia o regula los aportes al sistema de seguridad social cuando hay eventos de suspensión del contrato de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, pero si usted está hablando de las licencias, ¿por qué me dice que los aportes se regulan con esta norma que establece la suspensión del contrato de trabajo? Recuerden algo que dijimos en la sesión pasada, y es que debemos entender la suspensión del contrato de trabajo como un género donde caben diferentes especies de suspensión del contrato de trabajo. Una de esas especies de suspensión del contrato de trabajo son las licencias. Otra especie es la suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, y otra especie es la suspensión del contrato de trabajo por cierre total o parcial de la empresa o negocio. Entonces, por supuesto que esta es la norma que debe tenerse en cuenta para efectos de realizar o de determinar el ingreso base de cotización en el marco de suspensiones del contrato de trabajo, que, como reitero, abarca la hipótesis de las licencias. Pero dos, hay otro elemento que se debe tener muy presente de la norma, y es que establece que en estas
hipótesis no debe ser realizado el pago del aporte que le corresponde al trabajador, pero sí la parte que le corresponde al empleador. Entonces, sé que sobre esto va a haber muchas preguntas, pero digamos que quisiera adelantarme a continuación en estos minutos a responder, a anticiparme a responder estas preguntas, y si quedan, por supuesto, las vamos resolviendo. Entonces, la aplicación de esta norma tiene, digamos que varias problemáticas o incidencias. La primera de ellas es que si yo solo realizo los aportes correspondientes al empleador y no los del trabajador, eso va a tener una incidencia en las prestaciones que sean otorgadas por parte del sistema de seguridad social en salud. ¿Por qué? Porque al ser solo realizados los aportes que corresponden al empleador, no los del trabajador, el sistema de seguridad social solo va a responder por las prestaciones asistenciales y no respecto de las prestaciones económicas. Recordemos, para que ustedes tengan claridad sobre este punto, que el sistema de seguridad social en salud, en el régimen contributivo, tiene dos tipos de prestaciones para los trabajadores. Uno, las prestaciones asistenciales, es decir, las prestaciones médicas, la atención de servicios médicos. Esas, al realizarse los aportes como establece la norma, van a estar cubiertas. Y por supuesto que es muy importante que estén cubiertas en esta crisis, que justamente se deriva de posibles afectaciones a la salud. Pero no va a responder por prestaciones económicas. ¿Cuáles son las prestaciones económicas del sistema de seguridad social en salud? Es responder por las incapacidades, los auxilios económicos por incapacidad que se ocasionen con base en problemas de salud. Y miren que el sistema de seguridad social en salud no responda por prestaciones económicas, es decir, por auxilios económicos por incapacidad, en el marco de esta coyuntura es muy delicado, porque precisamente puede suceder que muchos de nuestros trabajadores, ojalá que no sea así, pero digamos puede suceder, vean afectada su salud por razón de la crisis sanitaria que está sucediendo, y como consecuencia de ello, en el futuro no puedan prestar sus servicios. Entonces, si se han realizado los aportes solo en el porcentaje correspondiente al empleador, no va a haber pago de incapacidades por parte del sistema de seguridad social en salud. Y como les digo, en esta coyuntura en la que nos encontramos, sería muy importante que el sistema sí las reconociera. Por eso, respecto de esta figura, hay una sugerencia inicial, y es que si bien la norma nos permite realizar solo el porcentaje, el pago del porcentaje que corresponde al empleador y no del trabajador, la sugerencia de entrada para ustedes es que tanto en el sistema de salud como en el sistema de pensiones sean realizados la totalidad de los aportes, es decir, en el porcentaje que corresponde tanto al empleador como al trabajador. Bueno, y vendría una siguiente pregunta que ustedes se pueden estar realizando, y es, bueno, pero ¿de dónde le voy a descontar al trabajador si estamos en una licencia? Bien sea remunerada o no remunerada, pero lo que quiere decir es que el trabajador no tiene un salario del cual le puedo hacer el descuento. Entonces, ese problema que se nos presenta en la práctica puede tener varios tipos de solución. Uno, que la empresa
asuma ese porcentaje y no se lo vaya a cobrar nunca al trabajador. ¿A modo de qué? De beneficio extralegal que se le está otorgando al trabajador. 2, puede haber empresas que digan, no me da mi flujo de caja en este momento para asumir ese porcentaje del trabajador. Necesito que yo se lo pueda descontar o que ese pago que yo hago en nombre del trabajador retorne posteriormente. Entonces, si se necesita, si no hay flujo de caja hoy en día para asumir ese pago por parte del trabajador y estamos en el marco de una licencia remunerada o no remunerada, pues de esa remuneración podrá descontarse el porcentaje que le corresponde al trabajador. Ahora, ahí hay que tener cuidado, porque si nosotros estamos remunerando, supongamos con un 20%, un 10%, un 30% por concepto de auxilio en la licencia parcialmente remunerada, 10, 20, 30% de lo que era el salario, pues hacerle un descuento al trabajador para efectos de seguridad social lo va a afectar mucho. Y en últimas, ese auxilio económico que está siendo pagado para que él tenga algo de flujo de caja, pues no va a cumplir su finalidad, porque gran parte de él se va a ir para pago de aportes a la seguridad social. Entonces, si por el contrario, el auxilio económico que estamos dando en la licencia remunerada, pues es de un valor, digamos, del cual se pueda realizar estos descuentos, pues digamos que es viable realizarlo. Ahora, puede suceder que la empresa diga, mire, yo sí tengo el flujo de caja en este momento o puedo hacer un esfuerzo, pero necesito que ese valor retorne en el futuro. Entonces, frente a esta alternativa, lo que se puede hacer es suscribir una autorización de descuento, con la cual, una vez el trabajador deje de estar en licencia y vuelva a prestar sus servicios, del salario que reciba cuando vuelva a prestar sus servicios, pues puedan ser descontados todos aquellos aportes al sistema de seguridad social que, llamémoslo así, fueron prestados por parte del empleador. Ahora, ¿qué otro problema va a presentar esta alternativa respecto del sistema de salud? Y es que si algunos de ustedes me dicen, no, yo voy a hacer los aportes al sistema de seguridad social como me lo dice la norma, es decir, yo solo voy a realizar los aportes que corresponden o el porcentaje que corresponde al empleador y no los del trabajador porque la norma sí me lo faculta. Bien, es una posibilidad, digamos que va a encontrar la problemática de que no estén siendo reconocidas prestaciones económicas, pero así lo permite la norma. Sin embargo, habíamos dicho que respecto del sistema de seguridad social en salud existe una exención que consiste básicamente en que no sean realizados los aportes al sistema de seguridad social en salud para aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Entonces, si voy a hacer uso de esa exención que me permite no realizar el porcentaje de aportes del empleador derivado de la exención, pero también voy a aplicar este artículo 71 que me dice que en los periodos de suspensión no tengo que realizar los aportes correspondientes al trabajador, pues me voy a encontrar que para el sistema de salud, si aplico a rajatabla el artículo 71 y aplico la extensión, si tengo suspendido el contrato de trabajo para aquellos trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, no voy a tener que hacer aportes al sistema de seguridad social en salud.
esa sería la consecuencia de aplicar, pues digamos que ambas normas, la exención en materia de salud y lo establecido en el artículo 806 de 1998. Frente a eso, ¿cuál es nuestra opinión? Pues digamos que reiteramos nuestra sugerencia de que por lo menos el porcentaje que corresponde al trabajador sí sea realizado en los marcos de suspensión del contrato de trabajo y de esta manera permitir que uno pues haya cotización al sistema de seguridad social en salud, porque como ustedes ya lo vieron, al aplicar estas dos normas podría traer como consecuencia que no se haga cotización, y dos, que al optar por la sugerencia que estamos realizando haya cubrimiento de prestaciones económicas al trabajador del sistema de seguridad social en salud. Bien, finalmente respecto de esta alternativa, en el campo de aportes parafiscales, pues no hay que hacer aportes porque, como les dije, los aportes parafiscales toman como base de cotización el salario y los descansos remunerados, entendiéndolos como vacaciones, y en las licencias no remuneradas por regla general, el auxilio económico que se está pagando no es salarial y pues tampoco tiene la naturaleza de vacaciones. Por lo tanto, no hay un ingreso que constituya base de cotización. Bien, Juli, hasta ahí que tenemos alguna pregunta. Sí, hola a todos, muy buenos días. Básicamente pues dividí las preguntas en dos grandes ítems. Uno es unas preguntas genéricas de seguridad social y las otras frente al particular del decreto 558, pues más adelante se contestarán en orden de presentación. Entonces una primera pregunta, y las vamos haciendo en orden, es esta. En caso que un trabajador esté trabajando medio tiempo y gane el salario mínimo, ¿los descuentos de seguridad social por parte de él se hacen sobre el mínimo completo o sobre el salario medio ganado? No, ahí vamos a tener una limitante, y es que como es un trabajador contratado por medio tiempo, el sistema solo nos va a permitir realizar los aportes con, digamos, como base mínima de cotización con el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces la respuesta es no, no se podría tomar como base la mitad del salario mínimo. La segunda es, ¿las vacaciones pagadas y gozadas hacen parte del IBC para el cálculo de parafiscales? Sí, digamos que fue uno digamos, de los énfasis que hice, y es que sí, las vacaciones tanto disfrutadas como compensadas en dinero, bien sea en vigencia del contrato de trabajo o bien sea la finalización del contrato de trabajo, van a ser base de los aportes parafiscales. Y digamos que ahí quiero volver a reiterar, es base de parafiscales. Respecto de los aportes a seguridad social en vacaciones, no aplican estas reglas a las que les he hecho referencia, sino el artículo 70 del decreto 806 de 1998, que establece la regla especial para realizar aportes a seguridad social en periodos de vacaciones. Otra pregunta del panel es, ¿cuál es el valor del IBC si un personal salió a vacaciones durante el mes de abril y en marzo devengaron horas extras dominicales? Listo. Entonces, para resolver esa pregunta, pues tenemos que tener claro la fuente normativa que la regula, que es el artículo 70 del decreto 806 de 1998. Entonces, para responderla puntualmente, si en el mes de abril los trabajadores disfrutaron algunos días de vacaciones, esos días de vacaciones se van a cotizar con base en el ingreso base de cotización que fue reportado en marzo. Y
los días en que hubo prestación efectiva del servicio por parte del trabajador, es decir, los días en que no estuvieron en vacaciones, van a ser cotizados con los ingresos que hayan obtenido en el mes de abril. Esta pregunta es, si una empresa está exonerada del pago de parafiscales y en salud solo aporta el 4% del trabajador, en el caso de una licencia remunerada, ¿cómo se hace el aporte a salud? Sí, digamos que sobre eso me extendí bastante, pero digamos que la respuesta es cuando existe una licencia, estamos hablando de un evento de suspensión del contrato de trabajo. El artículo 71 del decreto 806 de 1998 establece que cuando se esté ante alguna de las causales de suspensión del contrato de trabajo, como es una licencia, los aportes a seguridad social en salud deben ser realizados con el ingreso base de cotización anterior a la suspensión y solo respecto del porcentaje que corresponde al empleador. Entonces, digamos que parte de lo que yo advertía es, si uno aplica esta norma tal cual nos señala que deben ser los aportes, pues se va a encontrar que no tiene que realizar los aportes correspondientes al trabajador. Pero además, si hace uso de la exención que se establece para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues no tendrá que pagar los aportes que le corresponden al empleador. Entonces, al aplicar estas dos normas, el artículo 71 y la exención, puede traer como consecuencia que en eventos de licencias o de cualquier clase de suspensión del contrato de trabajo, no existan aportes al sistema de seguridad social en salud. Reitero, porque el artículo 71 establece que no deben ser realizados el porcentaje que corresponde al empleador y porque hay una exención que aplica para los aportes que corresponden al empleador. Entonces, si se aplican estas dos alternativas, pues se va a traer eso, esa va a ser la consecuencia, que no haya aportes. Nuestra sugerencia, vuelvo y la reitero, es que por lo menos los porcentajes o la parte de cotización que corresponde al trabajador sea realizada, porque esto va a permitir, uno, pues que haya ingresos al sistema de seguridad social en salud, dos, que haya prestaciones asistenciales, pero también prestaciones económicas, es decir, pago de incapacidades, que en este momento y en esta coyuntura es fundamental en caso de que los trabajadores lleguen a tener alguna afectación de su salud. Listo. ¿Qué pasa en el caso que un trabajador esté incapacitado hace más de 2 años? ¿Es posible que si la empresa descuente aportes a seguridad social siempre que la EPS esté pagando las prestaciones sociales? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, están preguntando si hay un trabajador que está incapacitado hace 2 años, si la empresa puede hacer descuentos a los aportes a seguridad social. Pues digamos que ahí si están siendo pagadas las incapacidades por parte de la EPS, pero también creo que en este evento incluso el pago de la incapacidad podría estar correspondiendo al fondo de pensiones, porque estoy entendiendo que es de origen común, pues de ese valor es que deben ser realizadas los aportes al sistema de seguridad social. Listo, Nicolás, en términos generales son esas las preguntas del tema general y pues ahorita ya son las particulares del siguiente tema de la presentación. Listo. Bien. Ahí ya se está viendo la presentación completa.
Sí, correcto. Listo. Bueno, muy bien. Entonces sigamos con nuestro tema. ¿Qué otras alternativas van a tener o pueden llegar a tener incidencia respecto de los aportes a la seguridad social y parafiscales? La revisión del contrato de trabajo. Recordemos rápidamente en qué consiste esta alternativa. Esta es un pacto, un acuerdo que se realiza entre trabajador y empleador en cuando sobrevengan graves situaciones de alteración económica, bien sea generales del país o de la empresa en particular, que les permite a las partes, digámoslo así, renegociar el contrato de trabajo como consecuencia de esas alteraciones que se están produciendo. Y esa renegociación puede incluir varios factores. Uno, el salario que se esté pagando, disminuirlo. Dos, suspender, disminuir o modificar beneficios no salariales que se están siendo reconocidos. O tres, modificar también las jornadas de trabajo durante las cuales se esté prestando los servicios. Por supuesto, estas alternativas o esta alternativa generalmente implica que se disminuye o el salario u otra serie de beneficios que esté recibiendo el trabajador. Y por supuesto, si se afecta el salario del trabajador, pues esto va a tener una incidencia en el ingreso base de cotización, tanto de aportes a la seguridad social como de parafiscales. Entonces, vuelvo y reitero que la consecuencia de haber hecho el uso de la revisión del contrato de trabajo y afectar el salario del trabajador es que va a permitir pagar un menor valor por concepto de salario. Eso va a tener, por supuesto, incidencia en las prestaciones sociales, pero adicionalmente también se va a disminuir el ingreso base de cotización que debe ser reportado a Seguridad Social y parafiscales. Bien, respecto de la suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, recordemos que esta alternativa se presenta cuando sobreviene un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita la ejecución del contrato de trabajo. Como veíamos en la sesión pasada, no necesariamente toda empresa en este momento podría llegar a alegar la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la ejecución de todos los contratos de trabajo. Con eso les quiero decir que la configuración o no de un caso fortuito o fuerza mayor debe ser analizada respecto del caso concreto. Pero si llegáramos a concluir que sí aplica el caso fortuito o fuerza mayor, la consecuencia es que por parte del trabajador no va a existir la obligación de prestar el servicio y por parte del empleador no va a existir obligación de pagar el salario porque nos encontramos ante un evento de suspensión del contrato de trabajo. Recordemos también que esta alternativa no supone que exista una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. No debe haber autorización por parte del Ministerio. Lo que establece la ley es que de la decisión de suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, el empleador debe notificar o informar al Ministerio de Trabajo y, por supuesto, al trabajador. Pero bien,
como se trata de un evento de suspensión del contrato de trabajo, pues vamos a aplicar el mismo artículo 71 del decreto 806 de 1998. Es decir, va a tener las mismas consecuencias que ya expliqué cuando hablamos de la licencia, que es otro evento de suspensión. Entonces recordemos rápidamente, se mantendrán los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, no a riesgos laborales, no deben ser realizados aportes parafiscales, y respecto del sistema de salud y pensiones, el IBC que deberá ser tomado corresponderá al anterior reportado a la suspensión del contrato de trabajo. Acá también se nos va a presentar la coyuntura de la norma nos habilita a que solo deben ser realizados los aportes correspondientes al porcentaje del empleador, no los del trabajador, y puede ocurrir que si se trata de una empresa que tiene exención en materia de salud por aquellos trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, pues no habrá lugar a realizar los aportes, ningún aporte a salud. Vuelvo, insisto, nuestra posición o nuestra sugerencia es que por lo menos, por supuesto se puede hacer uso de la exención, pero sí realizar los aportes que corresponden al sistema, al trabajador. Y respecto de estos aportes que sean realizados por la empresa en nombre del trabajador, pues existirán diferentes alternativas, bien sea que la empresa los asuma directamente como beneficio extralegal o descontarlos de del valor del auxilio económico si se está pagando en el marco de esta suspensión del contrato de trabajo, o acordar a través de una autorización de descuento que cuando se reactive el contrato de trabajo y el trabajador vuelva a prestar sus servicios y vuelva a devengar salario, de ese salario que vuelva a devengar serán descontados los aportes o el porcentaje que fue realizado por parte de la empresa durante el periodo de suspensión. Bien, siguiente alternativa que se nos ha presentado mucho, derivado de nuestros, digamos, de las consultas que nos han hecho diferentes clientes, y es la ausencia justificada no remunerada, que puede darse y se da mucho en el marco de esta coyuntura que estamos viviendo, debido a aislamiento preventivo que deban guardar las personas, o de cuarentena por haber estado expuesto, digamos, a algún factor de contagio del COVID-19, pero sin existir una incapacidad. Entonces, esta sugerencia que nosotros hemos hecho, y es cuando las personas, vuelvo y reitero, este caso es cuando las personas tienen o no pueden prestar sus servicios porque tienen que encontrarse en aislamiento preventivo o cuarentena por sospecha de poder estar contagiados por COVID-19, pero no existe una incapacidad del sistema de seguridad social. Entonces, en estas circunstancias se presenta una válida justificación por parte del trabajador para no poder prestar sus servicios, pues porque es una obligación de todos que si tenemos la sospecha de poder haber sido contagiados o tener COVID-19, pues no podemos, tenemos que guardar un aislamiento preventivo, que por supuesto, como digo, no le permitirá al trabajador prestar sus servicios. Entonces, desde el punto de vista disciplinario, pues no puede haber una medida, una sanción disciplinaria, porque existe una causa válida del trabajador para no prestar sus servicios. Pero desde el punto de vista de remuneración,
pues sí podría tomarse la decisión por parte del empleador de no pagar estos días por concepto de salario, teniendo en cuenta que no hay prestación del servicio, ni tampoco digamos que un comprobante médico, una incapacidad que así lo justifique. Por lo tanto, esos días podrían dejar de ser remunerados. Eso, para efectos del sistema de seguridad social, implica que el ingreso base de cotización por disminución del pago que voy a hacer por concepto de salario se disminuya para efectos de seguridad social y también para efectos de parafiscales. Pero deberá cotizarse todo el periodo completo. Y por supuesto, no podrá disminuirse la base de cotización a menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Por último, y sé que digamos que varias de las preguntas van a estar enfocadas hacia el decreto 558 de 2020. Entonces, como digamos que parte de la explicación de este decreto lo hicimos en la sesión pasada, voy a recordar unos aspectos importantes para después cerrar y abordar algunas preguntas que sean realizadas. Entonces, ¿qué estableció el decreto 558 de 2020? Y es estableció una posibilidad, y eso hay que dejarlo claro, no es obligatorio cotizar al sistema de seguridad social como lo establece el decreto. Es una posibilidad que se da. 2. ¿En qué consiste esa posibilidad? En que, y ojo que también quiero ser muy claro en esto, no aplica para todo el sistema de seguridad social, solo aplica para las cotizaciones o aportes que se hacen al sistema de seguridad social en pensiones. Entonces, esa posibilidad que da el decreto 558 es que no realicemos la cotización en el porcentaje normal que aplica, recordemos, 16%, en algunos casos 17% y en algunos casos hasta 18%, sino que nos permite que en los meses de mayo y junio las cotizaciones sean realizadas en un porcentaje total del 3%. De los cuales el 75% de ese 3% corresponderá al empleador y el 25% al trabajador. ¿Qué implicaciones tiene cotizar de esta manera? Entonces, hay dos tipos o las implicaciones respecto de los trabajadores se pueden ver dependiendo del tipo de régimen pensional al que esté afiliado el trabajador. Respecto del régimen de ahorro individual con solidaridad, la implicación o la consecuencia o la afectación, si ustedes lo quieren ver así para el trabajador, es que en mayo y junio no va a haber ingreso de dinero, de aportes a las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores. ¿Por qué les digo que no va a haber ingreso? Porque algunos de ustedes van a decir, si va a haber ingreso, pues del 3%, es menor, pero va a haber ingreso. Y la respuesta es no, no va a haber ingreso. Porque ese 3% va dirigido a pagar gastos de administración de los fondos de pensiones y seguros previsionales. Es decir, de ese 3% no va a ingresar dinero a el sistema de pensiones o a las cuentas individuales de los trabajadores en el RAIS. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la afectación? Sería eso. Sin embargo, el decreto 558 establece que esas semanas de cotización en el RAIS pueden ser tenidas en cuenta para efectos de una garantía que se llama garantía de pensión mínima. Recordemos lo siguiente para que ustedes lo tengan claro. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, o llamémoslo más coloquialmente en los fondos privados, por regla general, no importa ni la edad ni las semanas de cotización.
para efectos de adquirir la pensión de vejez. Lo que importa en los fondos privados es el capital, el dinero que cada persona tenga en su cuenta individual de ahorro, que le permita financiar por lo menos una mesada pensional superior al 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. Sin embargo, la ley establece que en caso que las personas afiliadas a este régimen a la edad de pensión, hombres 62, mujeres 57, no hayan reunido el capital suficiente para poder financiar una mesada pensional, si tienen 1.150 semanas cotizadas, van a poder acceder a la garantía de pensión mínima, que implica que el sistema les reconozca una mesada pensional equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, aterrizando este contexto que les estoy dando, en el decreto 558 de 2020, lo que establece el decreto es que estas cotizaciones o estas semanas en los meses de mayo y junio solo se tendrán en cuenta en el régimen de ahorro individual con solidaridad para efectos de las personas que deban acceder a la garantía de pensión mínima, es decir, para poder acreditar las 1.150 semanas en caso de que no hayan reunido el capital suficiente para pensionarse. Ahora, ¿qué pasa en el régimen de prima media? O llamémoslo más coloquialmente, ¿qué pasa con Colpensiones? La norma lo que establece, o mejor, en Colpensiones, ¿cómo las personas se pensionan? Acreditando dos requisitos. Uno, la edad, mujeres 57, hombres 62 años, y un mínimo de semanas de cotización, que son 1.300. Si se tienen grupos adicionales de 50 semanas adicionales a este mínimo de 1.300, puede haber incrementos en la tasa de reemplazo para fijar la mesada pensional. ¿Qué dice el decreto 558 de 2020 respecto de Colpensiones? Dice que estas semanas que sean cotizadas en los meses de mayo y junio de 2020 no serán tenidas en cuenta para efectos de la pensión de vejez, por regla general, y solo serán tenidas en cuenta si la persona aspira a que le sea reconocida una mesada pensional con el mínimo de 1.300 semanas, es decir, solo se tendrán en cuenta estas semanas cotizadas en mayo y junio de 2020 si con ellas logro reunir tan solo 1.300 semanas y adicionalmente si lo que me va a reconocer el sistema de pensiones es una mesada pensional equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, lo que les quiero significar con esto es, por supuesto que se trata de una alternativa válida, de un auxilio, de una ayuda económica para aliviar el flujo de caja tanto de empleadores como de trabajadores en esta crisis, pero se tiene que tener en cuenta que va a tener una afectación tanto a los trabajadores que hacen parte del régimen de ahorro individual con solidaridad como a los que hacen parte del régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué otras preguntas pueden surgir sobre este decreto 558 de 2020? Me voy a ir adelantando, aunque sé que debe haber varias que Claudia me ha transmitido. Si se opta por esta alternativa de cotizar por el 3%, no se va a tener que pagar en el futuro el porcentaje que se dejó de pagar. ¿Por qué? Porque se trata de una exención y no se trata de un plazo de pago. Entonces, no van a tener que pagarlo en el futuro. 2. Si se está, y esto lo voy a decir con una, o mejor dicho, 2, esta alternativa está sujeta a que sea reglamentada por parte de la planilla
de aportes al sistema de seguridad social que debe ser expedida. Por lo tanto, hay muchas preguntas que yo les voy a contestar ahora diciéndoles esto es lo que traen los proyectos de resolución que reglamentan la planilla, pero no les puedo dar la certeza absoluta de que esto que les estoy diciendo sea lo que termine siendo regulado en las resoluciones que reglamenten la planilla. Por ahora, algunas preguntas que pueden surgir son: si el contrato de trabajo se encuentra suspendido, bien sea por caso fortuito, fuerza mayor, bien sea por una licencia, ¿el empleador podría acogerse a esta modalidad de cotización? Y la respuesta es sí, de acuerdo al último proyecto de resolución que reglamente la planilla. Y además también porque el decreto 558 no limita o no establece como condición que para poderse acoger a esta alternativa, pues el contrato deba estar ejecutándose. No obstante lo anterior, pues esta claridad de la viabilidad de aplicar este porcentaje en eventos de suspensión del contrato de trabajo solo nos la va a dar la resolución definitiva que reglamente la planilla. Hay una pregunta adicional que también es interesante, y es si se está en un evento de suspensión del contrato de trabajo. Recordemos que la norma establece que se realizan, estamos hablando de pensiones, entonces acá no hay una exención que me habilite no pagar los aportes del empleador como si sucede en salud. Esto es lo que, digamos, lo que les quieren marcar de esto que se presenta, que es muy interesante. Si estamos en un evento de suspensión del contrato de trabajo, la norma establece que deben ser realizados los aportes que corresponden al empleador, no el porcentaje que corresponde al trabajador. Entonces, en este evento de suspensión y aplicando el decreto 558 de 2020, uno podría llegar a concluir que si hago uso de la alternativa al decreto 558 de 2020 y el contrato de trabajo se encuentra suspendido, no voy a tener que cotizar el 3%, sino el 2.25%, que es lo que corresponde al empleador, y lo del trabajador no lo hago. Y la respuesta es no. En ese evento, en caso de hacer uso de esta alternativa del decreto 558, y si el contrato de trabajo se encuentra suspendido, se va a tener que cotizar a nuestro juicio, pero digamos que eso solo lo resolverá la planilla, pero a nuestro juicio se tendrá que cotizar el 3% y no solo el porcentaje que le corresponde al empleador. Y eso tiene una razón lógica y financiera, y es que ese 3% no es un número caprichoso que se haya establecido por parte del gobierno nacional para dar este alivio. Ese 3% tiene una razón lógica, como les digo, y es que va dirigido a cancelar dos rubros importantes. Uno, los gastos de administración que cobran las administradoras de fondos de pensiones, y dos, seguros previsionales que necesariamente tienen que ser pagados. Entonces, vuelvo a insisto, a nuestro juicio, si se hace uso de la alternativa del decreto 558 de 2020 y el contrato de trabajo se encuentra suspendido, no se podrá cotizar un valor inferior, un porcentaje inferior al 3%. Necesariamente debe ser del 3%. Pero como les digo, esa claridad solo nos las dará la planilla de aportes, la resolución que reglamente la planilla de aportes al sistema de seguridad social. Y finalmente puede haber otra pregunta que uno se podría plantear y que me voy adelantando, y es: ¿qué pasa con los trabajadores que tienen ingresos o un ingreso base de cotización superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes?
eso ocasionaría que también tengan que ser realizados aportes a fondos de solidaridad, y en caso de que el ingreso base de cotización sea superior a 16 salarios mínimos, también a la subcuenta de subsistencia. Y respecto de eso les quiero decir que, pues, como reitero, la claridad solo la dará la resolución que reglamente la planilla, pero del último borrador que conocimos de resolución de planilla, se establece que no tendrán que ser realizados estos aportes a Fondo de Solidaridad y Subsistencia, porque digamos que lo que se busca es pagar ese porcentaje del 3% total y dar flujo de caja tanto a empleador como a trabajadores. Bien, Juli, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, en particular frente a este decreto hay una pregunta que ¿qué pasa frente a este beneficio con los aportes en el caso de los prepensionados? Pues digamos que en el caso de los prepensionados, el decreto no establece nada, es decir, no establece que se deba tomar alguna medida especial respecto de estas personas, es decir, que no pueda hacerse uso de esta alternativa respecto de estas personas. Sin embargo, nosotros, Escola Abogados, sí hemos sido de la línea que si en el decreto no lo establece, sí sugerimos que respecto de las personas, digamos que no necesariamente prepensionados, porque digamos que los prepensionados son las personas que están dentro de los próximos 3 años, próximos a cumplir los requisitos de pensión. Nosotros lo ampliaríamos muchísimo más respecto de personas que estén dentro de los 5 o 10 años, próximos a cumplir los requisitos de pensión, se tomen medidas para no afectarlos y que puedan acceder a su derecho de pensión en condiciones normales. Listo. Hay una pregunta recurrente que es si se puede aclarar un poco qué es el tema de los gastos de administración de los fondos de pensiones frente a ese porcentaje que no va a ir a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. Sí, digamos que es un gasto es un costo que por ley ellos cobran, y me estoy refiriendo en particular a los fondos privados. Es un costo que por ley ellos tienen autorizados, y es que de la cotización que se realiza al sistema de pensiones, un porcentaje de eso va dirigido a pagarles los gastos de administración en que ellos incurren administrando el fondo y las cuentas de ahorro individual de aportes que pues cada uno de nosotros tenemos allá. Entonces, como les decía, ese 3% que fue establecido por parte del decreto 558 obedece financieramente a estos gastos de administración y seguros previsionales que deben ser pagados en particular a los fondos privados. En el caso del régimen de prima media, por ejemplo, para un trabajador dependiente o independiente, si ya se cumplieron las semanas de cotización, pero no la edad, ¿cómo se hace para el promedio, si se suma o no el promedio de estas semanas de cotización para la pensión? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Y entonces, miren, digamos que en particular, cuando hablamos de semanas de cotización y del promedio de los 10 últimos años para establecer el ingreso base de liquidación de la mesada pensional, estamos situados en el régimen de prima media, es decir, estamos hablando de colpensiones. Entonces, la primera pregunta que uno podría formularse es, ¿esto va a afectar mi ingreso base de liquidación? Es decir, el promedio de los 10 últimos años, y la respuesta es no, no lo afecta. ¿Por qué? Porque yo no estoy cambiando el ingreso base de cotización en esta modalidad, lo mantengo. Lo que pasa es que estoy cotizando con un porcentaje más bajo, del 16 al 3%. Ahora, ¿en qué sí puede afectar a la persona? Y es que, como les digo, aquellas personas que estén aspirando a una pensión o una mesada pensional acreditando como requisitos
más de 1.300 semanas o que aspiren a una mesada pensional superior al salario mínimo mensual legal vigente, estas semanas de cotización no se les van a tener en cuenta. Es decir, afecta las semanas, pero no afecta el ingreso base de liquidación que se determina con el promedio de los 10 últimos años del ingreso base de cotización. Listo. Hay otra pregunta, es que si es válido hacer la reducción del 3% del beneficio del decreto para algunos trabajadores y para otros no, que si es posible hacer. Bueno, es una muy buena pregunta, y frente a eso les quiero decir lo siguiente, y es, el decreto 558 no establece si se puede o no se puede. Tenemos que esperar que se expida la resolución y de acuerdo a lo que hemos conocido respecto del último proyecto de resolución que reglamenta la planilla, sí se va a poder discriminar. Es decir, a algunos trabajadores le aplico la media y a otros no. Y pues por supuesto va a tener esto importancia en aquellos casos como los que estábamos hablando de prepensionados o personas que se encuentren dentro de los 5 o 10 últimos años para adquirir el derecho a la pensión. Listo. Hay una pregunta recurrente y es si de pronto se podría colocar un ejemplo de la diferencia, por ejemplo, entre para algunos trabajadores el beneficio del 3% y para otros no. Entonces, ¿cuáles son esos ahorros que podría tener la empresa frente a esos beneficios? Mediante ejemplos. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, Juli, por favor? Sí, básicamente la audiencia quiere es que mediante ejemplos, ¿cómo se podrían hacer ver esas reducciones de costos frente a los beneficios del porcentaje del 3%? Por ejemplo, frente a unos trabajadores, hacer una reducción, frente a otros no, o si definitivamente la empresa decide no acogerse al beneficio y seguir haciendo el pago del 16%. Sí, digamos que a ver, la manera de determinar si esto realmente va a tener un ahorro importante para cada empresa es que ustedes establezcan el costo actual que tiene por parte del empleador realizar los pagos al sistema de pensiones y a eso le apliquen el porcentaje establecido en el decreto, es decir, el 3%. Eso les va a permitir determinar si en flujo de caja estamos hablando de un aporte o una reducción importante, que en nóminas, digamos, grandes, por supuesto que sí lo es, o si realmente el ahorro que se va a tener con eso no es muy importante y podría no hacerse uso de esta alternativa porque impacta a las personas. Listo. Hay una pregunta que es en particular frente a miplanilla.com, en el que se dice que en la suspensión de los contratos, cuando se va a hacer en la planilla lo que refleja es que sale un porcentaje cero. Entonces, pues preguntan cómo hacen para que los trabajadores tengan acceso, por ejemplo, a citas médicas o a medicamentos, o si es posible reportar una novedad diferente en mi planilla, porque en mi planilla sale el porcentaje en cero en los casos de suspensión del contrato. Sí, ese es, digamos, que gran parte del enfoque o digamos, de la problemática que abordé, y es que nuestra recomendación es, si bien la norma, el artículo 71 establece que solo deben ser realizados los aportes por parte del empleador, es decir, no los del trabajador en los eventos de suspensión, y por vía de la exención de los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, podría traer como consecuencia no pagar aportes a salud en los eventos de suspensión. Entonces, nuestra primera recomendación es hacer los aportes del trabajador para que ingrese por lo menos ese porcentaje
y si se realizan los aportes del trabajador, va a haber como consecuencia el pago de prestaciones económicas en los casos en que haya incapacidades. Ahora, sí puede suceder que el operador de planilla le diga, si usted reporta la novedad de suspensión del contrato de trabajo, no puede realizar, por lo menos no de manera automática, puede realizar los aportes que le corresponden al trabajador. Entonces, frente a eso, digamos que una solución desde el punto de vista práctico, ¿cuál es? Y es liquidar esa planilla de forma manual, es decir, comunicarse con el operador para que ellos manualmente permitan realizar el porcentaje de pago que le corresponde al trabajador. Si esto no es posible, es decir, si el operador, porque hay algunos operadores que lo permiten, otros que no, pero digamos que si ustedes cuentan con la mala suerte que ese operador que tienen no les permite hacer esto, bueno, podría encontrarse ya una solución desde el punto de vista práctico, sino más bien jurídica. Y es que se establezca a título de beneficio extralegal que si bien el contrato de trabajo no se encontrará suspendido desde el punto de vista laboral, para efectos de la seguridad social, no se reportará esta suspensión del contrato de trabajo. Lo que pasa es que esa solución va a tener una implicación que se las adelanto, y es que, pues digamos que se van a hacer los aportes a seguridad social en salud y pensiones plenos, pues que eso sí lo estamos buscando, pero va a tener que cotizarse a riesgos laborales y a caja de compensación familiar y a SENA y a ICF en caso de que pues no haya la exención respecto de ese trabajador. Listo, Nicolás. Y la última pregunta para cerrar el panel es una pregunta genérica, pero que me pareció muy interesante. Es ¿qué sucede si después de la revisión del salario, por ejemplo, se redujo el salario al 50% frente al ajuste de la jornada laboral? ¿Qué sucede en el caso de la terminación del contrato frente al salario base para liquidar el contrato final? ¿Cuál sería la base? Listo. Nuestro sugerencia por razones de justicia es que se promedie, digamos que no liquidar la indemnización con base en el último salario, pues que obviamente implicaría una reducción importante en el valor de la indemnización, sino que se promedie el ingreso del trabajador durante el último año de servicios, y de esta manera pues tener en cuenta el salario pleno que tuvo el trabajador, pero también la reducción, y este promedio digamos que OS sería alineado con parámetros de justicia en la forma de determinar la indemnización por despido sin justa causa. Perfecto, Nicolás, esas serían básicamente las preguntas. Queremos aclarar a la audiencia que vamos a compartir, aparte de la presentación, una contestación de un derecho de petición del Ministerio de Salud que se le hizo a Cotelco frente a todos los efectos de la suspensión de los contratos, en particular frente a la atención de las obligaciones de las coberturas de las prestaciones asistenciales y económicas, que de las EPS, y en particular frente al tema de la planilla. Entonces este derecho de petición también lo vamos a aportar a la presentación. Y pues Nicolás, sí, pues ya para concluir, si quiere decir de pronto algo adicional. Bien, no, agradecerles a Claudia y a Cotelco el espacio nuevamente. Realmente en estos foros pues creemos que son muy valiosos porque estamos tocando cada 8 días temas diferentes, temas que van cambiando de regulación por toda la normatividad que está siendo expedida. Entonces, uno, los consideramos muy útiles para ustedes, pero dos, también a nosotros nos sirven muchísimo porque nos organiza o nos obliga a esquematizar, a organizar toda la información que queremos transmitirles y a estar supremamente
actualizado y al día con lo que está sucediendo en esta crisis y en la regulación laboral y de seguridad social. Claudia me estuvo adelantando que tienen muchas preguntas sobre protocolos de bioseguridad, en particular sobre la resolución 666, y digamos que todas las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales. Por supuesto, nuestro compromiso a que tengamos una nueva cita y desarrollemos ese tema que sin duda es el que en la próxima semana se va a robar la atención de, digamos, de toda la regulación laboral y de seguridad social. Entonces cuenten con Escola Abogados para desarrollar ese tema. Vuelvo y digo nuevamente mil gracias por estos espacios y por este del día de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estaremos en próximas oportunidades ampliando nuevos temas frente a toda esta cobertura de la crisis del COVID, y agradecemos nuevamente a Cotelco y a Claudia y a Luis por toda su atención. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.